Sean todos bienvenidos a este foro chat. Mi nombre es Karemir Suepón Coelho y en esta oportunidad estaré presentándoles mi ponencia titulada Del conflicto por el agua a la cooperación, acuerdos locales como infraestructura de paz. Hoy les propongo mirar el agua no solo como un insumo, sino como un organizador social. En un territorio agrícola, el agua decide si hay cosecha, empleo y permanencia, o por el otro lado, si hay pérdida, si hay deuda o salida del campo. Y cuando el agua se vuelve incierta, el territorio también lo hace, porque la incertidumbre hídrica no se discute solamente en términos técnicos, se discute en términos de poder, quién decide, con qué reglas, quién la vigila y qué pasa cuando alguien las incumple. La tesis de esta ponencia es directa. Bajo crisis climática, el riesgo del conflicto por el agua aumenta cuando la gobernanza es débil y disminuye cuando existen acuerdos locales creíbles. Empecemos por el contexto. El cambio climático está alterando el ciclo del agua, más variabilidad, más extremos y más incertidumbre operacional para quien produce alimentos. Hay muchas investigaciones en donde se destacan, y básicamente se puede resumir, que aproximadamente la mitad de la población mundial experimenta escasez severa de agua, al menos un mes al año, por factores climáticos y no climáticos. Además, también se subraya que los extremos climáticos ya han afectado la productividad agrícola y los medios de vida. ¿Qué significa un mes de escasez severa? Significa que para millones el agua no es un servicio continuo, es un recurso que llega por ventanas y esas ventanas se vuelven más estrechas e impredecibles. En agricultura, esa variabilidad se multiplica. Una semana sin agua en una fase crítica de cultivo puede borrar la rentabilidad de toda una temporada. Suben los costos, el bombeo, la energía, las reposiciones de las plantaciones, hay muchísimas pérdidas, caen los ingresos y aumenta la dependencia del crédito informal. Allí nacen esas espirales en donde no hay reglas, terminan en transiciones, en tensiones entre agricultores y ganaderos, entre el riego y el consumo humano, entre aguas arriba y aguas abajo. Entonces la pregunta no es, ¿habrá presión? La pregunta es, ¿qué instituciones convierten presión en cooperación? Aquí entra la economía política de la paz. En lugar de ver el agua como un stock físico, la vemos como un bien común atravesando por incentivos, asimetrías y reglas. Una definición útil para anclar la discusión la define la OCDE como la gobernanza del agua entre el rango de reglas, prácticas y procesos formales e informales, mediante los cuales se toman e implementan decisiones, los actores articulan intereses, se exige rendición de cuentas sobre la gestión del agua. Además, también se proponen las organizaciones de los retos en tres dimensiones principales: la efectividad, la eficiencia y la confianza o la participación, ¿no? ¿Y por qué esto importa para la paz? Porque la violencia muchas veces no es por falta de agua, es por falta de acuerdos creíbles sobre el agua. Sin gobernanza aparece un juego de suma cero. Si yo no tomo hoy, mañana no tomo. Eso incentiva el acaparamiento, el sabotaje, las conexiones ilegales y también captura de reglas. Actores con poder redefinen turnos, tarifas o sanciones a su favor. Con ese lente, el estrés hídrico escala a conflicto por 5 mecanismos típicos. El primero de ellos, la competencia sin reglas claras. Cuando no hay prioridades ni turnos verificables, el derecho se decide por la fuerza, por la proximidad a la fuente o la influencia política. El segundo de ellos, shock de medios de vida, sequía o variabilidad. No es solo ambiente, es ingreso, es empleo y es precios. Cuando cae la producción, sube la tensión por las deudas, por el empleo jornalero y por la seguridad alimentaria local. El tercero, la desigualdad en el acceso. La escasez se interpreta como injusticia cuando algunos tienen más capacidad de extracción o de presión. Y la injusticia sostenida es combustible social. El cuarto, colapso por la falta de operación y mantenimiento. Si no hay recursos para reparar las bombas, para limpiar los canales y gestionar las fugas, el sistema se vuelve frágil y esta fragilidad técnica se convierte en conflicto social. Todos compiten por un caudal menor. El quinto es la ausencia de mecanismos ágiles para la resolución de disputas. Si la única salida es ir a la alcaldía o pelear,
el conflicto escala. Esto no es teoría abstracta. El Banco Mundial advierte que la escasez hídrica, agravada por el cambio climático, puede costar el crecimiento, impulsar la migración y aumentar riesgos de conflicto. Y de hecho también menciona en algunos papers, en algunas investigaciones, que se juega un papel de shocks como sequías y alzas en estos precios como factores de tensión. En cuanto a los acuerdos locales, fíjense, aquí planteo el giro. Además de infraestructura gris, necesitamos infraestructura institucional. Un pozo sin reglas puede generar más conflicto que cooperación. Un canal ampliado, sin operación y mantenimiento y sin turnos claros, solo amplía esta disputa. En cambio, un acuerdo local bien diseñado busca siempre la reducción de estos costos de transacción, generando menos conflictos, menos tiempos perdidos, menos pérdidas por incumplimiento, menos necesidad de coerción o arreglos informales entre las partes. Entonces, definamos lo que se propone por acá. Un acuerdo local de agua es un pacto territorial, formal o semiformal, entre usuarios y autoridades, productores, las juntas de riego, los acueductos comunitarios, los entes ambientales, las alcaldías, gobernaciones y los distintos usuarios que se beneficien de ella. Y básicamente se fijan 6 componentes mínimos. La regla de asignación, turnos, caudales y prioridades. Unas reglas de emergencia, sequía, contaminación, falla eléctrica y daños. Los datos y monitoreo, qué se mide, quién lo mide y cómo se publica. Esto precisamente porque si no se tienen las estadísticas no se puede realizar un seguimiento y sin este seguimiento no se pueden aplicar los correctivos necesarios para hacer que estas alianzas o estos acuerdos entre la comunidad se lleven a cabo de la manera más eficiente posible, ¿no? En cuanto al financiamiento y operación, se tienen que tener claro lo que está vinculado con tarifas, con cómo va a ser el fondo, cómo se va a gestionar, qué se va a invertir en el corto, mediano y largo plazo, cómo se van a realizar las compras y quiénes son precisamente las personas responsables. En cuanto al cumplimiento, tener claro las sanciones que sean graduales, claras, comunicadas por todos y que las personas estén conscientes de cuáles son los efectos negativos que se puedan presentar por los incumplimientos. La resolución de las disputas tiene que existir mediante una mediación con plazos y registro de esas decisiones. En pocas palabras, se convierte la cooperación en un sistema operativo local con responsabilidades y consecuencias. Y las consecuencias son necesarias. Cuando hay incumplimiento tienen que tener sanciones. Y esta es precisamente una de las debilidades de las que adolecemos nosotros acá en nuestro país. Ahora, no todo acuerdo construye paz. Hay acuerdos que son papel o peor, instrumentos de captura. Por eso propongo 6 principios de diseño con lógica de economía política. El primer principio, legitimidad. Están dentro quienes usan y quienes suelen ser incluidos o excluidos. Pequeños productores, mujeres, jóvenes, ancianos, comunidades aledañas, la vinculada directamente, las vinculadas indirectamente. Si faltan, el acuerdo nace disputado. Esto quiere decir, tienen que estar involucrados todos los interesados. Principio 2. Transparencia basada en datos. Sin una verdad común mínima, la asignación se vuelve rumor. Medición simple, pública y verificable. Eso es lo que se tiene que buscar. Y la transparencia es clave en esto. El principio 3, equidad práctica. No es igual para todos, sino justo según funciones. Esto lo que se busca es garantizar un consumo humano básico, proteger los medios de vida y sostener los ecosistemas críticos cuando aplique. En el principio 4 se desarrolla básicamente lo que está relacionado con los incentivos alineados. Esto se encuentra con un foco muy particular que busca premiar el ahorro, el mantenimiento y el cumplimiento, precisamente porque es necesario reducir las pérdidas, las fugas, se tiene que modernizar el riego y hacer que el costo de incumplir sea mayor que el beneficio.
El principio 5, credibilidad de cumplimiento. Sanciones graduales, pero aplicables también a actores fuertes. Si la regla solamente se aplica a los débiles, se rompen los criterios, ya hay desconfianza y precisamente esto debilita todo el proceso que se ha venido o que se está proponiendo en este momento. El principio 6, adaptabilidad, busca precisamente una revisión estacional o semestral, cada 3 meses también se puede realizar o cada 8 meses, dependiendo de la naturaleza de las operaciones y de la comunidad. ¿Por qué? Porque el clima cambia. El acuerdo debe tener también esta flexibilidad. ¿Cómo aterrizamos estas ideas sin quedarnos en lo conceptual? Por eso propongo una ruta de 6 pasos. Paso 1, un mapa de actores y de poder. No solamente los usuarios, sino quién controla las compuertas, quién controla el acceso al agua, en qué horarios, cuáles son las jornadas disponibles, cuál es el orden, quién influye en las sanciones, quién tiene las alternativas técnicas para poder llevar a cabo o modificar o actualizar o incorporar la tecnología al sistema. El paso 2, un diagnóstico compartido del sistema, identificando las fuentes, los caudales, la demanda por cultivo, las pérdidas, los puntos críticos, los riesgos, las probabilidades de sequía, en qué temporada, qué planes de acción, qué correctivos se pueden incorporar, qué efectos se tiene en cuanto a la contaminación. Paso 3, negociación de reglas mínimas, turnos verificables, prioridades y protocolos de emergencia. Aquí lo central es la claridad, menos ambigüedad, menos pelea. Paso 4, un paquete técnico económico donde la operación y el mantenimiento desarrolla cuáles son esas tarifas justas y trazables, microinversiones de eficiencia, incorporando tecnología vinculada con el goteo, el almacenamiento, la reparación de fugas y acuerdos con los proveedores para aprovechar los precios. Paso 5, mecanismo de disputas y medición, buscando que este comité que se conforme sea plural, estableciendo plazos cortos para las respuestas, registro de todos los casos y posibilidad de revisión en los casos, precisamente que se considere por parte de los involucrados que se hayan tomado decisiones injustas. El paso 6 está vinculado con el monitoreo y el ajuste. Acá lo que se busca es incorporar un tablero público que puede ser digital, puede ser físico, en donde se haga la revisión estacional y se genere un aprendizaje por parte de los involucrados, que se genere una cultura, que se acostumbren al sistema para que precisamente se pueda generar esa actualización y ese mejoramiento continuo. Cierro con 3 ideas puntuales, ¿sí? La primera, el cambio climático vuelve el agua más incierta y esa incertidumbre golpea fuerte a la agricultura. Se estima que una gran parte de la población ya enfrenta escasez severa, al menos una parte del año, y se advierten sobre cuáles son estos riesgos sociales, ambientales, afectando de hecho la propia vida y la seguridad alimentaria de las personas. Segundo, el conflicto por el agua no es inevitable. Suele emerger cuando hay reglas opacas, desigualdades y ausencia de mecanismos de solución. Y puede ampliarse muchísimo más cuando hay shocks económicos asociados a sequías, a precios, a competencia desleal. La tercera, es precisamente porque se buscan entonces, a consecuencia de lo antes mencionado, acuerdos locales de agua como infraestructura de paz, buscando el beneficio colectivo, beneficiando a todas las partes por igual, eliminando esa prevalencia de beneficios por el poder que representan algunas partes, reduciendo los costos, creando confianza, y esto genera, de hecho, que se habiliten mecanismos de inversión y de eficiencia. Mi llamado es concreto. En los proyectos relacionados con ruralidad, adaptación climática, agricultura, soberanía alimentaria, tenemos que medir y financiar no solo con obras, sino también con gobernanza, con datos, con mediación, con operaciones, con mantenimiento y con una participación real de esos involucrados, del sector público, del sector privado. Porque en muchos territorios la paz no se decide en un gran discurso, se decide cada semana, en cada turno de agua, en la regla, en el dato, en la confianza, en la tecnología, en la seguridad, en la transparencia.
Y precisamente esto es lo que se busca con esta ponencia. Tratar de comunicar, de hacer un llamado para que se cambie esa visión de cómo se tiene que liderar, cómo se tiene que solventar, buscando siempre la inclusión, el desarrollo cooperativo. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos en una nueva oportunidad.